DKV. Activistas de la salud. Que le decía, voy a correr una maratón, 42 kilómetros, me voy a cansar mucho y tal. Y ella, que tiene 8 años, decía, ya, no hay que rendirse nunca. Cuando te pasa algo así de golpe, el deporte la verdad es que te abre muchas puertas. No quedarte en casa, que si te ha pasado algo, te quedas en el sofá llorando. No, porque en mi caso, pues bueno, es una discapacidad visual, tengo baja visión, pero te encuentras con gente que no ve nada. Tenemos unos amigos que conocimos en Mallorca que tienen una niña de 1 añito y ella es ciega total. Pero el día de la maratón pues tuve problemas abdominales en el kilómetro 13 y para mí pues fue acabar en esas condiciones y no quedarme, pues eso fue la frase que dije de no quedarme en el camino, ¿no? Voces activistas. Historias para inspirar y emocionar. Bienvenidos y bienvenidas a Voces Activistas, el podcast donde damos voz a las personas que nos inspiran y que ayudan a mejorar nuestras vidas. En este nuevo episodio vamos a entrevistar a una deportista con alma de luchadora y que nunca se rinde. A sus 61 años ha vuelto a dejar una imagen para el recuerdo del deporte español al entrar en meta de la maratón de los Juegos Paralímpicos de París, acompañada de su guía y marido. Pero su camino desde que la diagnosticaron con una enfermedad que le afecta a la visión hasta ahora no ha sido fácil. Y hoy nos lo va a contar. Voces Activistas, un podcast de DKV. Mari Carmen Paredes, bienvenida a Voces Activistas. ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Muchísimas gracias por acompañarnos. Queremos conocer tu historia, pero lo primero que te iba a pedir es que nos hablaras de esa participación en los Juegos Paralímpicos de París, que está muy reciente. Han pasado pocas semanas. Fuiste octava en la maratón, 42 kilómetros, y la entrada en meta con tu marido Lorenzo, que es además tu guía, fue emotiva. Han pasado semanas. ¿Ahora qué? ¿Cómo te sientes? ¿Qué recuerdas? Bueno, fue muy emotivo porque habían pasado muchas cosas para llegar hasta ahí. De hecho, no era una primera opción asistir a los terceros juegos después de Tokio. Fue poco a poco que fui pensando en ello, ¿no? Primero tenía que conseguir una marca. Uh-huh. Y bueno, la primera oportunidad que tuve, que fue Valencia, tuve un virus que me impidió hacerlo. Mi última oportunidad era hacerlo en Sevilla en febrero. Era la última, se acababa ya el periodo, o lo hacía ahí o nada. Yo no quería pensar en París, solo quería pensar en esa maratón que era lo que me podía abrir el camino a la marca, ¿no? Y bueno, lo conseguimos y de ahí pues ya empecé a pensar en París, en que ya estaba hecho, era la mínima A y teníamos ahí todos los números para estar en París. Y lo conseguimos, los terceros juegos, y muy diferentes a los otros dos, la verdad. ¿Por qué? Porque, bueno, Río estaba muy militarizado y estaba muy, muy controlado. Tokio, estábamos en una urna de cristal que no salíamos de la Villa Olímpica y al terminar los juegos pues tampoco se hizo, no nos podíamos juntar incluso con otros deportistas de nuestra delegación ni con otros países, estábamos muy, muy aislados, ¿no? Y aquí en París pues era mucho más abierto. Se había dicho que los franceses, que había muchos que no estaban a favor de los juegos y tal, pero la verdad es que se volcaron, que notamos esas ganas de ver los juegos, las calles llenas de gente, todos los estadios y las zonas de deporte todo lleno, todas las entradas vendidas, o sea, se notaba allí, era una pasada. No, o sea, eran unos juegos totalmente diferentes a lo que yo había conocido. Bueno, ya mucha experiencia, claro, la tercera aparición, ¿no? Y la tercera participación en unos juegos, y entonces cruzaste la meta y no te quedaste en el camino. Y yo cito estas palabras porque son algunas de las palabras que primero dijiste a los medios de comunicación
una vez acabó la maratón de 42 kilómetros. Bueno, mira, es que en Río yo iba con opciones de medalla, la verdad, y me retiré. Entonces, era la primera maratón de todas las que había hecho que me retiraba. Y me quedó esa espina, ¿no? Luego en Tokio, pues tuve algunos problemas en la preparación y no iba al 100% el día de la carrera. O sea, aquello que decía, la tengo que acabar, no quiero que me pase como en Río, y mi opción al salir era acabarla. Y además la corrí con mucho dolor y bueno, el reto fue ese y se hizo. Pero tampoco, o sea, con una marca muy, muy, muy discreta, ¿no? Y en esta ocasión, pues bueno, pues yo me conformaba con hacer la misma marca que hice en Sevilla. Íbamos controlando mucho, no pasarnos, porque si me pasaba un poco en los entrenos, pues si se producía una lesión, luego iba a ser peor, iba a ir para atrás, ¿no? Entonces controlábamos mucho en los entrenos y estaba preparada para hacer esa marca. Pero el día de la maratón, pues tuve problemas abdominales en el kilómetro 13 y desde el kilómetro 13, los 29 kilómetros restantes, supervivencia y a ver si acababa. Y para mí, pues fue acabar en esas condiciones y no quedarme, pues eso fue la frase que dije de no quedarme en el camino, ¿no? Bueno, pero es una frase también con mucho mensaje, ¿eh? Porque la podríamos aplicar para muchos frentes en la vida, sí. Cruzar la meta y no quedarme en el camino. Sí, lo que he dicho que es que corriendo me acordaba de la frase de mi nieta, ¿no? Que le decía, voy a correr una maratón, 42 kilómetros, me voy a cansar mucho y tal. Y ella, que tiene 8 años, me decía, ya, no hay que rendirse nunca. Y entonces esa frase la tenía yo ahí, y no me puedo rendir, ¿qué me va a decir luego? Qué bueno, qué bonito. A ver, Mari Carmen, tenemos que ir unos años atrás. Al año 2007, ¿cambia tu vida? ¿Qué pasa en ese momento? Pues cambió al 100%, porque yo tenía un trabajo estable, un trabajo que cuesta mucho tiempo conseguir de enfermera en el hospital, y cuando me empecé a perder visión y se me presentó un futuro pues de que tendría que dejarlo, pues me costó mucho. Y el deporte pues fue una segunda oportunidad de cuando dejaba el trabajo. ¿Y ahora qué hago? Pues el deporte me abrió muchas posibilidades. Claro, porque tú en ese momento tenías 45 años y es todo un golpe, ¿no? Estás en la mitad de la vida, en la plenitud de la vida y de repente todo cambia, de repente la vida... Y psicológicamente piensas, es que hay cosas que ya no voy a ver, que ya voy a ver peor, y hay cosas que ya no voy a... Me acuerdo que hacía poco que había nacido una sobrina y pensaba, si es que no le voy a ver la cara realmente como es, ¿no? Y bueno, se iba acumulando ahí, yo no me daba cuenta, pero claro, eso era un estado de ansiedad y de decir qué va a pasar, ¿no? Claro, y además entiendo que quizás hay una diferencia cuando se nace así a cuando te encuentras con un cambio en tu vida, pues eso, en la mitad de la vida, ¿no? Sí. También el impacto y tus emociones y cómo te sientes. Sí, es diferente, porque si naces con el problema, pues ya te vas haciendo a eso y vas desarrollando otros sentidos y te vas adaptando, ¿no? A lo largo de tu vida. Yo lo tuve que hacer un poco de golpe. Suerte que tenía ahí a la familia detrás, y es imprescindible tener a la familia, los amigos que entendieran el problema y que te ayudan en cualquier momento que lo necesitas. Donde tú no llegas, pues están ellos. ¿Tú cómo te sentías? Pues es que ya te digo que yo no era consciente de lo que me pasaba. Yo iba por la calle y a lo mejor pues me ponía a llorar, pues se me salían las lágrimas de ir pensando, o tenía me acuerdo un día saliendo de una farmacia que tenía las puertas de cristal y me choqué contra las puertas, ¿no? Y me sentía como avergonzada, ridícula de lo que me pasaba, ¿no? Y cómo le explico a esta gente que es que no lo he visto, ¿no? Y cosas así. Citabas el deporte. Has dicho por encima, correr me ayudó mucho. A ver, ¿qué pasa? ¿Qué supone el deporte? ¿Por qué piensas en el deporte en ese momento? ¿Qué te inspira para volcarte en el deporte? Bueno, en casa el deporte siempre ha estado presente.
Tanto mi marido como mis hijos siempre han hecho básquet y mi marido había hecho balonmano, había hecho ciclismo y corría, hacía maratón. Y nosotros íbamos en plan de turismo de maratón, lo acompañábamos a todas las carreras y lo animábamos y lo teníamos muy, muy presente. Yo ya había corrido una vez y tenía ese gusanillo de empecé a ganar algún trofeo y aquello de voy a la carrera pero para quedar entre las primeras, ¿no? Y lo había dejado cuando me quedé embarazada de la pequeña. ¿Sí? Y bueno, pues lo retomé. Empecé a correr otra vez. Fue una salida que era fácil, solamente necesitabas unas zapatillas y un pie detrás del otro. Y empecé por ahí. ¿Y te hacía sentir bien? Sí, porque mientras estabas corriendo, pues no te venían a la cabeza esos pensamientos negativos de lo que estaba pasando y de lo que iba a pasar. Claro, porque en esa época recibiste tratamiento psicológico, recibiste ayuda. Bueno, tuve la suerte de que fui a ONCE y en ONCE es una organización que te ayuda en todos los sentidos. Te ponen una persona responsable, un coordinador que es capaz de ver todas las necesidades que tú tienes y te va redirigiendo a talleres o a los distintos departamentos que tienen, ¿no? Y bueno, pues me encontré con una persona que me dijo, tú tendrías que ir al psicólogo. Y yo le decía, al psicólogo sí, yo no necesito psicólogo, tengo el deporte, lo tengo claro, no necesito. Pero sí, tú ves y luego ya me dirás. Y cuando fui, pues me hizo un primer test y tenía una ansiedad del 96%. Y entonces en aquel momento pues tenía que valorar si dejaba de trabajar. En principio yo no quería dejar de trabajar, ¿no? Pero me dijo, valóralo, escribe en un papel las cosas por las que tienes que seguir o por las que lo dejas, ¿no? Y al final pues me ayudó a tomar esa decisión. Estuve un año con ella y la verdad es que me fue muy bien. La ONCE, desde luego, es una organización que ayuda y además también me dirigieron a hacer el deporte dentro del deporte adaptado y tal, te dan toda la información y fue lo que me sacó de ahí. Entiendo que claro, que son muchos factores, cómo te sientes tú, cómo te cambia la vida, cómo te cambia el día a día, cómo te apoyas en el deporte y cómo te ayuda a gestionar en parte esa ansiedad y también el apoyo de la familia, ¿no? De los que te rodean, sobre todo los de casa. Sí. Yo tengo 3 hijos y la verdad es que siempre han estado y siguen estando, están ahí encima. Y ahora tengo 3 nietos, o sea que están todos por mí. Dices que tú ya habías hecho tus pinitos, ya habías tanteado el deporte y correr antes de quedarte embarazada, ¿no? ¿Qué cambia cuando se pierde visión en relación a cómo lo sientes tú? ¿Qué aplicas de lo que tú ya sabías del deporte? Bueno, y al principio pues salía y iba a correr sola y bueno, con amigos y eso, pero muchas veces iba a entrenar sola. Y hubo un momento pues que tuve algún incidente, ¿no? Que me caí y tal. Cuando volví a casa diciendo que me había caído, Lorenzo dice, pues ya no vas a ir más sola. Y desde aquel momento pues ya no he vuelto a ir más sola, siempre íbamos juntos y él me va guiando. Fue una decisión por necesidad, ¿no? Una decisión por necesidad, pero que acaba derivando en la participación en Juegos Paralímpicos. ¿Cómo hay ahí ese salto? Bueno, yo empecé a participar en carreras populares, ¿no? Y desde la ONCE, desde la Federación Catalana de Ciegos, Miguel Ángel Torralba, que es el seleccionador catalán, me dijo, ¿tú serías capaz de hacer 5.000 en 20 minutos? Yo no había pisado nunca la pista, no tenía ni idea y tenía muchísimas dudas. Dice, pues vamos, hay ahora un control en tal sitio y a ver qué haces, ¿no? Entonces fui y bajé de 20 minutos.
Entonces, desde ahí ya hice la ficha federativa con la federación y empecé a ir a campeonatos de España de deporte adaptado y poco a poco. Y nos decías, sí, cuéntanos, que al principio sentía como que no tenía mucha confianza en mí porque ya tenía una edad y ahí pues son todo gente joven, ¿no? Tuve que demostrar pues que era capaz de hacer una maratón, que la primera maratón que hice con la federación fue de 3 horas 00 16 y a partir de ahí pues ya creyeron más en nosotros y ya empezamos a hacer las maratones internacionales, la Copa del Mundo y todo esto. Citabas antes que en la maratón de los Juegos Paralímpicos de París, ¿no? Cuando te da el flato más o menos, ¿no? En el kilómetro 12 o 13, recuerdas las palabras de tu nieta. ¿Realmente qué preparación hace falta? Porque podemos tener un día muy bueno o un día un poco menos bueno, precisamente cuando llega la competición, ¿no? ¿Cómo se trabaja la cabeza? ¿Cómo nos preparamos? ¿Cómo te preparas tú? La preparación mental es imprescindible. Yo creo que cuenta mucho más que... Necesitas una preparación física, evidentemente, ¿no? Pero sin la preparación mental, 42 kilómetros te pueden pasar mucha factura, ¿no? El correr con guía, pues tienes la suerte de que donde tu cabeza no llega o donde te quedas ahí que dice que no, pues está el guía que en este caso, pues Lorenzo, pues me empieza a motivar y a recordarme pues momentos de los entrenamientos que han sido duros o que tienes ahí a la familia detrás o hechos que han pasado con familiares. Entonces nos conocemos tanto que él ya sabe dónde me puede tocar la fibra, ¿no? Y aquello de que vas decayendo y aquello pues te hace ir un poco más para adelante y no dejarlo, ¿no? Es muy importante la cabeza, desde luego la preparación física, pero eso ya se supone que lo lleva. ¿Cómo se prepara, Mari Carmen, la cabeza? Porque una cosa es cómo estás en el día, cómo te puede ayudar el guía durante una competición, pero esa fase previa, ¿qué hay que hacer en una fase previa? Bueno, tienes tus altibajos, ¿no? Hay días que te dice que sí, que lo vas a conseguir, que lo tienes para hacerlo y otros días pues te entran las dudas de ¿y si pasa esto? ¿Y si pasa lo otro? Pero bueno, tienes que confiar en que ese día va a ser ideal, que te va a acompañar todos los elementos, ¿no? Y tienes que pensar ahí, si no pasa, pues mira, no sale y mala suerte, pero siempre tienes que ir pensando que sí. Bueno, es una cuestión de motivación, ¿no? De buscar Claro. ahí ese punto de motivación donde la encuentra cada una. Mari Carmen, ¿crees que lo que te ayuda a ti el deporte y cómo has sabido compaginar la motivación, la recuperación de tu salud mental y hacerlo, bueno, sí, rodeada de la familia, pero también anclándote, apoyándote en las satisfacciones que te da el deporte, es aplicable a otras personas que a lo mejor no han tenido la experiencia previa como tuviste tú, ¿no? De ya haber corrido. ¿Qué pueden beber de ti? ¿Tú qué les aconsejas? Pues cuando te pasa algo así de golpe, el deporte la verdad es que te abre muchas puertas. No quedarte en casa, que si te ha pasado algo, te quedas en el sofá llorando. No. Entonces, dentro del deporte hay muchas experiencias que puedes tener, mucho tipo de deporte, no solamente es correr, ¿no? En mi caso fue correr porque fue lo más fácil, pero yo ahora veo dentro del deporte adaptado que hay muchos otros deportes y muchas otras discapacidades que consiguen mucho, pues eso, con haciendo deporte, ¿no? ¿Compartes experiencias, sensaciones o emociones con otros deportistas? En realidad nosotros nos relacionamos más que nada con atletas.
En los juegos te da la oportunidad de ver otros deportes y de relacionarte con gente que hace pues ciclismo, triatlón, judo, cualquier otro, básquet. Y es el único momento donde vemos otros deportes. Ujú. En nuestro ámbito, pues participamos en campeonatos de Cataluña, de España o internacionales, pero es atletismo solamente lo que... Ponéis en común en ocasiones pues la experiencia, ese grado de motivación, del entrenamiento que hay que llevar a cabo, o esa preparación se realiza más en soledad, de manera individual. ¿Sabes qué pasa? Que en el caso de la maratón estamos como un poco apartados de lo que son los otros atletas que trabajan en la pista, ¿no? Sí. Es muy diferente la preparación de velocistas, lanzadores, Sí, que sí. de maratonianos, ¿no? Y maratonianos dentro de España, del deporte adaptado, somos poquitos. Y la verdad es que estamos muy lejos unos de otros. Entonces, cuando hay alguna carrera que coincidimos y nos juntamos, pues sí que compartimos muchas experiencias y nos llevamos muy bien, ¿no? Pero ya te digo que en general en los campeonatos y estos somos los únicos de fondo, de distancias más largas. ¿Tú te imaginabas que ibas a llegar a unos terceros juegos? Los primeros ya fueron un reto porque no había maratón femenina. Cuando yo empecé, cuando hice esa marca que te he dicho antes, en el 2011, no había juegos para la maratón femenina. Y en el 2015, pues dijeron de que en Río habría maratón. Fue la primera vez. Y bueno, pues teníamos la marca y fuimos. Yo pensaba que ya sería solo Río y ya está, ¿no? Luego cuando me decían, ¿y Tokio y tal? Digo, uy, Tokio, 4 años más y ¿cómo voy a llegar yo ahí? No. Pero bueno, luego a medida que sigues entrenando y sigues consiguiendo marcas y no te vas de las marcas y tal, pues bueno, pues se acercaba a Tokio, me cogió también lesionada, pero siempre digo que, entre comillas, fue una suerte el tema de que se atrasara un año más, porque si hubiera sido en el 2020, igual no, en aquel momento no hubiera podido conseguir la marca, ¿no? Al retrasarse un año me dio más tiempo de recuperarme de una intervención y lo conseguí, ¿no? Y después de Tokio, pues, ¿cómo iba a pensar en París? Es que ni pensaba, ya te digo, ni pensaba hasta que no hice la mínima aquella, ¿no? Cuando hice la mínima, entonces empecé a pensar en que, pues sí, va a ser París. Entiendo que es como otra maratón, ¿no? Una cuestión es la maratón de la propia competición, de los juegos, pero otra, pues no se está igual en el kilómetro 10 que en el kilómetro 20, no está igual el cuerpo, no está igual la cabeza, hay que cruzar, ¿no?, la meta y no quedarse en el camino. Y entiendo que en todo este proceso hasta aquí, hasta que has tenido esa participación en 3 juegos, pues es similar, ¿no? Sí, el camino tiene muchísimos obstáculos, pero muchísimos. Es que habría para escribir un libro, y la verdad es que de Tokio hasta aquí han habido muchísimas historias, pero bueno, se superaron poco a poco, se superaron todas y lo conseguimos. Y cuando te vienes abajo, ¿qué haces? ¿Sales a correr para darle la vuelta, a la cabeza? Eso ayuda, porque al final cuando hacemos deporte, bueno, pues nos seguimos mejor, nos da vitalidad. Sí, ¿no? Son las endorfinas, típicos que se llaman. Claro. Cuando sucede algo, pues es decir, depende de mí superarlo o no, o depende de otras historias, pues no basarte solamente en ese obstáculo que tienes delante, sino seguir y ya veremos qué pasa. Como la maratón igual, ¿no? Igual. ¿Cuáles son tus retos? ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Cuáles son los proyectos, Mari Carmen? Bueno, ahora nos vamos a ir de entrada al Camino de Santiago. Vamos a estar ahí un mes caminando, conociendo... Caminando, que no corriendo. Ya lo he hecho una vez. Caminábamos y cuando llegamos al albergue nos poníamos las zapatillas y salíamos a entrenar porque no podíamos dejar de entrenar. Y ya lo he hecho, pero en esta ocasión, bueno, acaba de pasar la competición, no necesito
entrenamiento ahora mismo, entonces vamos solamente a caminar, a conocer gente, a compartir vivencias y a pensar y nada más. Bueno, dicen que es muy bueno también para nuestra salud mental el Camino de Santiago, ¿no? Porque ayuda a detener, bueno, el tiempo, a detener el balón, ¿no? Y pensar un poco acerca de dónde estamos y qué queremos, y eso es muy bueno para la cabeza. Sí, no te lo puedes imaginar. No, nosotros, desde que conocimos el camino, que fue al volver de Tokio, que me lo propuso mi hija, la pequeña, ¿sí? Nos vamos al camino y nos fuimos los 3. Y desde entonces, pues hemos hecho 2 o 3 más. O sea, el camino está ahí siempre y cada camino que se hace es nuevo, no es repetir y hacer lo mismo, aunque pase por el mismo sitio. No tiene nada que ver porque es el mismo sitio, pero con distintas personas y distintas vivencias. Mari Carmen, si te escucha ahora una persona que se ha topado en la vida con el inicio, el desarrollo de una discapacidad, la vida te coge por sorpresa, ¿qué le recomiendas? ¿Qué le dirías? Pues, ¿a qué discapacidad te refieres? Porque... Bueno, que se encuentre en la misma situación que tú viviste. En caso de una discapacidad visual, es ir a 11 y allí pues que te abren todas las puertas que se te habían cerrado, te dan toda la información y te encaminan hacia lo que tú puedes hacer. Para mí fue el deporte, pero hay muchas otras formas de socializar y de no comértelo tú solo, digamos, ¿no? De que lo puedes compartir con mucha gente y ver cómo lo lleva otra gente, porque en mi caso, pues bueno, es una discapacidad visual que tengo baja visión, pero te encuentras con gente que no ve nada y ves cómo se desenvuelven en su vida, que es increíble, ¿no? Tenemos unos amigos que conocimos en Mallorca que tienen una niña de 1 añito y ella es ciega total y la lleva, la baña y eso, y a veces pues te imaginas cómo puede ser, ¿no? Que a mí me cueste teniendo algo de visión y que sin ver nada tenga esa capacidad de solucionar todos los problemas y que para ella no es ningún problema, es su vida, ¿no? Y además de ir a la 11, desde un punto de vista más, pues no sé, interior te diría, ¿no? Desde un punto de vista interior, eso que a ti te hizo clic, ¿no? Y dijiste, venga, seguimos. El deporte a mí es que me ha llevado a otra vida, no tiene nada que ver la vida que llevaba antes con la que he llevado a raíz de competir, ¿no? Sobre todo la gente que he conocido en el camino. Gente de todas clases, deportistas, técnicos, pues incluso, no diría espectadores, pero gente que nos hemos encontrado y que te preguntan y te dicen, pues te voy a ver, o sea, que te transmiten aquello que están contigo, ¿no? Y pues yo le diría a esta gente que ha empezado con un problema así sobrevenido como me vino a mí, que lo intenten, que se pongan unas zapatillas, que busquen a alguien que les acompañe y que lo prueben. En mi caso me fue bien. Yo sé que hay gente que no le gusta correr pero bueno, ya te digo que si no es correr, pues es otras cosas, pero no quedarse quieto en ningún momento. Y salir de casa y no quedarse en el camino, no quedarse quieto, no quedarse en el camino, como esas declaraciones que hacías, Mari Carmen, tras participar en los Juegos Paralímpicos de París. Mari Carmen Paredes, gracias por habernos acompañado. Un placer. Que vaya muy bien, gracias. Gracias. Bueno, espero que haya sido de vuestro agrado este capítulo, esta charla con Mari Carmen. Os espero en el próximo episodio de Voces Activistas.